Hola soldado, sea bienvenido a un nuevo vídeo para el canal. Yo soy Al Capone, nombre escogido en simbología al respeto, no por delirios de grandeza, y tú eres mi espectador y tal vez aprendiz que me acompañará durante este video. Quédate conmigo y analicemos las siguientes situaciones que determinarán tu supervivencia en el campo de batalla. Bueno compañero, hoy te traigo el contenido que más me gustaría para mostrar en este canal. Hoy, quiero mostrarte y motivarte a que te abras camino a los enfrentamientos solo versus escuadras, ya que no hay modo de Battle Royale que te haga mejorar y explotar tu potencial como este. Hoy te mostraré a través de varios clips, que fue exactamente lo que pasó por mi mente en cada uno de estos enfrentamientos y para esto, utilizaré dos clips que puse en el canal anteriormente. ¿Listo para esto? Acompáñame. Lo esencial para bajar escuadras, entre otras cosas, es ir llevando la constancia de cuántos enemigos van cayendo en tus manos. Por lo general, las escuadras están conformadas por 4 jugadores. Este es el primero de ellos. Recuerda siempre que eres un solo cuerpo y a perspectiva de tus enemigos, un solo blanco. A primera vista pareciera injusto, pero no necesariamente. Si ellos tienen como ventaja que son más, tú aprovecha cada rincón del terreno, ya sea la altura o la cobertura que brinda cada una de estas casas. Andar como un loco por el medio de la calle, ya te digo yo que no es la mejor opción. Caer no estaba para nada en los planes, ya que he escuchado pasos justo en la iglesia de atrás. Bueno, ya que estamos, un drop shot y algunos movimientos deberían bastar para salir de esta. Eso fue raro, pero no pienso perseguirlo por ahora, y aquí está la razón. No quiero que me hagan un emparedado, así que la paciencia por el momento será mi mejor arma. Esperaré el momento exacto para atacar y en ese entonces caerán directo en mis manos. Me acerqué para intentar provocarlos y lo hice con total seguridad, ya que tengo mi clase ninja totalmente cargada, así que tengo a mi disposición 2 ganchos. No me tomó ni 2 segundos cambiar totalmente de posición. En este preciso momento, es imposible que sepan dónde estoy. Viéndolos de más cerca, puedo afirmar que son solo jóvenes soldados, y si crees que lo digo por sus personajes estás totalmente equivocado. Otra de las cosas por las que te terminan arrebatando la vida muchas veces, terminas subestimando a tus enemigos por cómo lucen, un error en el que terminé cayendo en repetidas ocasiones. Sé que son faltos de experiencia, porque a pesar de que me vieron derribar a su compañero desde esta altura no se cubrieron, y continuaron expuestos a mis ataques. Si fueras tú este jugador, posiblemente correrías a cubrirte y reparar tu blindaje de la misma forma, luego de recibir toda esa cantidad de daño. Es por eso que por el momento, este soldado no representa una amenaza para mí, así que cambiaré mi enfoque hacia este enemigo, y luego volveré a mi objetivo anterior. Misión cumplida, amigo mío. De cada batalla siempre aprendemos algo, da igual si caigamos o nos alcemos con la victoria. La paciencia te ayudará a pensar mejor las cosas y la experiencia a colocarte en los zapatos de tu enemigo.
Sé que aquí hay al menos un jugador porque lo vi aterrizar casi a la misma vez que lo hice yo. Si es malo subestimar la apariencia de los jugadores, es malo también simplemente confiarse, solo porque creas que haya cierta cantidad de amenazas. Viendo sus movimientos irregulares, puedo afirmar que esto de aquí es solo un bot, pero detengámonos un segundo a pensar. Si le comienzo a disparar, me llevaré conmigo una baja, pero dejaré expuesta mi posición a los posibles jugadores que hayan aquí. Es por eso que lo utilizaré como carnada para intentar sacar de su posición a los jugadores que hayan cerca. Hasta que por fin sales, compañero. Ya estabas tardando demasiado. Como podrás imaginar, no voy a ir simplemente de frente. Como no sé qué es lo que me espera ahí delante, esperaré a que mi clase ninja se cargue para atacar sin que tengan tiempo de pensar qué es lo que está pasando. Es muy raro que hayan más de un solo jugador, ya que a estas alturas seguramente me hubieran atacado entre todos. Ha llegado el momento de apostar. Este soldado tiene compañeros de equipo, pero tomó la mala decisión de lanzarse solo en un lugar tan peligroso como este. Si vas a unirte a una escuadra para andar solo, te recomiendo mejor que juegues tú solo como yo, ya que si vas a tener un equipo, es para apoyarlo y cubrir sus espaldas. Al parecer nadie vino en busca de su placa, y esto es algo que quiero que tengas muy bien en mente, soldado. Cuando te encuentres jugando solo versus escuadras, nunca des la oportunidad de que recuperen sus placas y regresen a sus compañeros, ya que en un futuro, podrías encontrártelos de nuevo, y esta vez, podría ser tú quien termine cayendo en sus manos. The revived flight will arrive in 1 minute. Ok, pensemos la situación con tranquilidad. Tengo un helicóptero con 3 tripulantes, disparos que provienen de Riverton, otro helicóptero detrás y un lanzamiento aéreo justo debajo de mí. En este momento no es para nada conveniente quedarme aquí en medio, ya que es muy posible que esto se convierta en una zona de guerra en segundos. Para esta situación decidí darle solución con mi falsa retirada. Dejaré que se enfrenten, mientras voy rumbo a otro lanzamiento aéreo a buscar mi arma, y luego volveré para unirme a la pelea. Para cuando regrese, ya habrán caído una escuadra completa o quedarán pocos jugadores de ambas. Ese será el momento más apropiado para atacar. Fíjate ahora en este pequeño detalle. Como podrás observar, el lanzamiento aéreo sigue totalmente intacto, lo que quiere decir que aquí solo ha habido batalla, así que es mi momento de hacer entrada en escena. He eliminado directamente a este jugador, lo que quiere decir que a la escuadra a la que pertenece ha sido completamente neutralizada. Al parecer todo apunta a que debe quedar una única escuadra en pie.
Como te mostré en el escenario anterior, estaré al pendiente de eliminar al miembro que quede de esta escuadra sin que pueda recoger las placas que he dejado aquí debajo. Todo lo que estoy intentando evitar es que se reagrupen en un futuro y me ataquen todos a la vez. Si esto ocurre, todo mi esfuerzo habrá sido en vano. Al parecer nadie vendrá a recoger sus placas, así que ya es momento que me retire y posicione una vez más. Esto aún está lejos de terminar. Airdrop has been delivered. ¿Has visto lo cerca que ha pasado este tipo de mi ubicación? Tal vez te preguntarás por qué no terminé arrebatándole la vida si parecía un blanco fácil. Pues existen razones, amigo mío, las cuales se encuentran aquí, aquí, aquí y también aquí. Cada vez que vayas a comenzar un ataque debes hacerlo con decisión, pero siempre teniendo en mente un plan B por si la cosa se pinta fea. En caso de que necesitara retirarme, se me iba a hacer imposible, ya que la zona segura está casi golpeándome la espalda. Este no es el momento ni lugar idóneo para realizar un ataque. Los necesito descuidados, dispersos e indefensos. Justo cuando no anden en manada, será mi oportunidad de cazarlos. Warning, EMP drone has been deployed. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. The last revived flight will arrive in 1 minute. Soy más que consciente que la zona me alcanzará enseguida, pero no puedo simplemente salir corriendo, ya que estos enemigos se están acercando cada vez más. Esperaré a repararme el blindaje y aunque pierda un poco de vida, tengo un snowboard para salir de esta. En caso de que no lo tengas, no intentes pelear fuera de zona, ni tampoco salir corriendo de frente así sin más. Como verás en este pequeño corto, cuando te encuentres en una situación así, con un poco de humo debería bastar para escapar. Te aseguro que eso nunca estuvo en los planes. Be careful. Poltergeist is active. Bueno, soldado, con esto queda marcado el final del camino para mí durante este video.
Si te ha gustado este contenido, déjamelo saber con un buen like, y me propondré a traerte dentro de poco una segunda parte. Suscríbete al canal para más trucos y consejos, y déjame saber qué tipo de contenido quisieras ver en el canal para traerlo en los siguientes videos. Nos veremos muy pronto para seguir dándole vida a este hermoso juego. Por el momento, hasta la próxima.